Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Y como nota editorial tenemos que decir que al momento de empezar a garabatear las líneas que dan forma a esta nota editorial, que sentará las bases ideológicas, las estrategias discursivas y las significaciones con las que este programa trabajará hoy y todos los jueves, vienen a mi memoria otras palabras. Palabras que dieron forma y sentaron bases de un programa similar allá por abril del año 2003. Decía quien habla, por aquel entonces, los que querían cambio votaron continuidad. ¿Y los que murieron por ese cambio? ¿Qué? ¿Nos cagamos en ellos? Como se cagaron muchos en toda una generación de muertos y de reprimidos. ¿Nos cagamos en ellos como se cagaron los que decretaron el punto final, la obediencia debida y el indulto? Había ganado Carlos Menem aquel 27 de abril de 2003. Con un margen mínimo de votos, pero había ganado. Por eso la rabia. Por eso el recuerdo de los muertos que dejó el neoliberalismo. Eran palabras con mucha furia, bronca contenida, dolor. Y desde el dolor continuaba interpelando a la audiencia y decía: el indigente votando a Menem, el estudiante votando a López Murphy, el progresista votando a Rodríguez Sá, el esperanzado en el cambio votando a Kirchner. ¿Somos un país de mentira? ¿Somos un país de pelotudos? La historia, con el tiempo, se encargó de demostrarme que muy de vez en cuando nos depara una grata sorpresa. Pero se trata más de excepción que de regla general. Y el ejercicio que hoy propongo es sumamente sencillo. Se trata de reemplazar algún que otro nombre. Donde antes dije Menem, reemplacen por Macri. Cuando piensen en Gerardo Morales, cámbienlo de ubicación y hagan lo mismo con Patricia Bullrich. A Federico Sturzenegger, córranlo 15 centímetros a la derecha, por supuesto. A Cavallo, anótelo en el margen, pero anótelo. Los otros nombres lo dejamos como tarea para el hogar. Verán que muchos, o mejor dicho, casi todos, se repiten. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 2003 hasta hoy. Somos un país parecido, pero muy distinto. Desendeudado, hasta dentro de unos días, con índices de desempleo muy bajos, tan bajos que molestan, aunque ya se están encargando de eso, ¿no? Pero es interesante ejercitar la capacidad crítica y empezar a leer esta construcción llamada desde el sentido común la realidad. Leerla como hechos íntimamente conectados y no como noticias que se diagraman en distintas páginas y no tienen relación aparente. Todo tiene que ver con todo. Y si alguien percibe urgencia en el equipo económico por cerrar el acuerdo con los fondos buitre, ofertando pagar más de lo requerido por los mismos buitres en la última negociación que mantuvieron con el gobierno de Cristina Fernández, es porque pagarle a los buitres, para colmo en efectivo, tantos miles de millones, implica para el credo ortodoxo y neoliberal al que adscribe esta actual administración, entrar al mundo, o mejor dicho, al mercado financiero internacional, para volver a endeudarnos y para ser, pongo comillas, un país serio y confiable para los inversores. Y cierro las comillas. Según el credo, a las inversiones hay que ofrecerles condiciones confiables, como por ejemplo salarios bajos. Para bajar el salario, se devalúa y se baja el poder adquisitivo, con quita de subsidios, paritarias con techos muy bajos y demás medidas que ustedes pueden observar hoy en día. Y para que los trabajadores no reclamen sus derechos perdidos, se les mete miedo. Se expulsa gente del mercado laboral. Y para que la sociedad no repudie este despropósito, se trabaja con los imaginarios, instalando discursos sobre la cualidad de ñoquis de los trabajadores que son echados. Perverso, pero efectivo. Lógicamente, para actuar sobre el imaginario social, se necesita la violencia simbólica de los medios de comunicación y su capacidad de instalar temas en la agenda pública. Tal vez esto explique la desmesurada violencia de algunos decretos de necesidad y urgencia que modificaron, entre otras cosas, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso hablamos de recuperar la palabra.
porque concebimos al lenguaje como un campo de batalla en el cual cada palabra representa a su clase social, le da entidad y la empodera, la hace parte de una negociación de sentido que cada día es más desproporcionada. Y nuestra batalla es esa, aferrarnos a los significados y a las herramientas que hacen posible su construcción. Nos mean y dicen que llueve. Ya no hay inflación, hay sinceramiento de precios, ya no hay inseguridad. Hoy es grasa la militancia y todo tiene que ver con todo. Con esas operaciones no hay cabos sueltos ni casualidades. Y son precisamente los medios de comunicación los que vienen construyendo desde hace meses el discurso de la inevitabilidad del ajuste. Cualquier hijo de vecino repite todavía hoy que ganase quien ganase, esto era inevitable. Que quede claro, ajustar y dejar trabajadores sin trabajo no es ni será una salida viable, pero que quede muy claro. Es inoculando miedo como nos inmovilizan. Ajuste o caos parece ser el escenario, pero al miedo se lo domina, al miedo se lo transforma, se lo resignifica. En este programa que hoy empieza, la palabra no se mancha, se defiende y se elabora, pero también se escucha, sobre todo si la que dice es la voz del pueblo, no la de los vecinos, no la de la gente, la voz del pueblo. Nos gustan las palabras manchadas con el barro de la historia, las palabras con olor a barrio y naftalina, y nos gustan las palabras de aquellos libros que juzgamos esclarecedoras. Y maldecimos al monopolio de la palabra, por su carácter monopólico y su olor a verdad a medias, pero sobre todo por convertir a los discursos en un lujo cultural de los neutrales. Vivimos en el lenguaje y tenemos nuestra trinchera. Por eso, para terminar y para resignificar el pasado en el presente, cito mis palabras de aquel lejano 2003, pero los invito a pensar la actualidad de este momento, la actualidad de este párrafo. En fin, como dijimos antes, la invitación es a pensar. Y decía por el 2003, ¿y el cambio para cuándo? ¿El país más justo y el país para todos? ¿Para cuándo? No será seguramente para esta partida, que se juega con cartas marcadas y timadores repartiendo las barajas, pero siempre con un as en la manga. Con el as de espadas te dominan, con el de bastos te reprimen, pero lo peor de todo es que reparten siempre las cartas con la mano derecha y siempre para los 4 o 5 que juegan a ser la patria y en su nombre te cagan la vida a vos, que sos el boludo que pedía un cambio y los votó de nuevo. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada. Y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía, si tomamos las riendas y el camino. Solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino. Mienten cuando me llaman al trabajo, en armonía los ricos y los pobres. En mi casa me falta el alimento y en la suya crecieron los millones. Miente Señor cuando dice conmovido que esta alianza de quitarme la pobreza, más baratas tal vez quiera mis manos para dar a unos cuantos la riqueza. Usted dice patrias pobres contra ricas y en mi patria me siguen explotando.